Me llamo Alejandro Moreno, y si me escuchas ahora, quiero que sepas que mis propios hijos quisieron matarme por dinero. Sí, así como lo oyes. 72 años construyendo un imperio, 72 años dándoles todo, y desperté de un coma para escuchar cómo planeaban acelerar mi muerte. Mantuve los ojos cerrados, hermano, porque algo dentro de mí sabía que debía escuchar. Y lo que oí, Dios mío, lo que oí cambió todo. La luz del hospital lastimaba incluso con los párpados cerrados. Había un zumbido constante de máquinas, ese olor a desinfectante que te revienta los pulmones y un sabor metálico en la boca que me recordaba a sangre vieja. Mis manos se sentían como trapos mojados, pesadas, extrañas. Traté de mover los dedos y apenas respondieron. El cuerpo me dolía por todos lados como si me hubiera peleado con un toro y perdido. Pero mi mente estaba clara como el agua de manantial que tomábamos en el rancho cuando era niño. Extraño, ¿verdad? El cuerpo hecho pedazos y la cabeza funcionando mejor que nunca. Quizás Dios quería que estuviera consciente para lo que venía. Escuché pasos acercándose, tacones de mujer, zapatos de hombre elegantes, ese caminar que conocía tan bien. Mis hijos, Carlos, Isabel, Diego, mi sangre, el fruto de mi sudor y mis desvelos. Se acercaban a mi cama y yo, instintivamente, mantuve los ojos cerrados. Algo me decía que no debía dejar que supieran que había despertado. Una corazonada, un presentimiento que me salvó la vida. La voz de Carlos sonó diferente, más fría, calculadora. Mi hijo mayor, el que siempre fue el más serio, el que yo creía que tenía más sentido común. Me equivoqué tanto, hermano, tanto que duele recordarlo. Carlos le dijo al doctor Ramírez: «Mire, doctor, necesitamos ser prácticos aquí. Mi padre ya no tiene calidad de vida. Sería un acto de misericordia aumentar la dosis de morfina, acelerar el proceso natural. Usted entiende lo que le digo». El corazón se me paró. Literalmente. Sentí como si alguien me hubiera metido un puñal entre las costillas y lo estuviera retorciendo. Mi propio hijo, mi primogénito, el que llevaba mi apellido con orgullo, estaba pidiendo que me mataran. El doctor Ramírez carraspeó nervioso. Pude imaginármelo ajustándose los lentes, como hacía siempre que estaba incómodo. Era un hombre pequeño, delgado, que había trabajado con nuestra familia durante años. Un cobarde, pero un cobarde que conocía nuestros secretos. Carlos continuó, y su voz se volvió más directa. Por su discreción y colaboración, recibiría una compensación de 100.000 pesos. En efectivo, sin preguntas, sin papeles que firmar. Isabel, mi princesa, la niña que solía trepar a mis rodillas para que le leyera cuentos, se aclaró la garganta. Su voz sonaba práctica, empresarial, como cuando manejaba las cuentas de la compañía. Me había criado una víbora sin saberlo. Isabel le dijo a sus hermanos: «He revisado todos los documentos. Papá tiene la fábrica en Ecatepec valuada en 80 millones. El terreno industrial vale otros 60 millones, y la casa de Polanco está tasada en 40 millones más. Diego, mi bebé, el menor, el que siempre fue más débil, pero que yo protegí tanto, agregó detalles que me helaron la sangre. Los contadores me confirmaron que hay 300 millones en las cuentas suizas, más los 200 millones distribuidos en inversiones y bonos del gobierno. Estamos hablando de 500 millones de pesos en total, hermanos. 500 millones. Toda mi vida de trabajo reducida a números. Cada madrugada en el puerto de Veracruz, cargando sacos de café cuando tenía 20 años. Cada peso ahorrado, cada riesgo tomado,
cada noche sin dormir construyendo lo que hoy era el imperio de transportes más grande del sureste del país. Todo eso para ellos era solo cifras en un papel. Isabel continuó con una frialdad que me partió el alma. Una vez que papá fallezca, podemos liquidar rápidamente. Diego se queda con la casa y las inversiones. Tú, Carlos, tomas la fábrica y los terrenos, yo me ocupo de las cuentas internacionales. Limpio, equitativo, sin complicaciones legales. Complicaciones legales. Así le decían a su padre. Una complicación legal. Carlos volvió a dirigirse al doctor y pude escuchar el crujir de billetes. Aquí tiene 50.000 de adelanto, doctor Ramírez. Los otros 50 cuando termine su trabajo. Como le dije, es un acto de misericordia. Mi padre no va a mejorar, y nosotros tenemos responsabilidades, deudas que pagar, inversiones que hacer. El doctor Ramírez murmuró algo sobre ética médica, pero su voz sonaba débil, vencida. El dinero habla más fuerte que los juramentos, hermano. Siempre ha sido así. Diego añadió, como si fuera lo más natural del mundo. Papá ya vivió su vida. 72 años, construyó su imperio, tuvo sus éxitos. Ahora nos toca a nosotros vivir los nuestros. El dinero parado no genera nada. Mentiras. Yo no estaba parado. Mi mente funcionaba perfectamente, mi corazón latía fuerte, mis pulmones respiraban por sí solos. El derrame cerebral había sido fuerte, sí, pero yo era un toro viejo, duro de matar. Había sobrevivido a la pobreza, a las traiciones de socios, a 2 infartos previos. No iba a dejarme vencer por esto. Pero ellos no lo sabían. Para ellos, yo era solo un vegetal caro de mantener, un obstáculo entre ellos y su herencia. Isabel siguió hablando, y cada palabra era como una bofetada. Lo importante es actuar rápido. Mientras más tiempo pase en el hospital, más dinero se va en gastos médicos. Además, los impuestos de herencia van a ser brutales si no movemos algunos activos antes. Gastos médicos, impuestos. Mi vida reducida a una hoja de cálculo de Excel. Escuché cómo se movían por la habitación, revisando las máquinas, hablando con el doctor sobre horarios de visita, sobre cuándo sería conveniente que ocurriera mi partida. Hablaban de mí como si fuera ganado en el mercado. Carlos le preguntó al doctor cuánto tiempo tomaría el proceso una vez que aumentaran las dosis. El doctor, con voz temblorosa, mencionó que serían unas horas, quizás un día como máximo. Querían que muriera antes del fin de semana para poder empezar los trámites legales el lunes siguiente. El viernes. Querían matarme el viernes para tener el lunes libre para cobrar. En ese momento, acostado en esa cama de hospital, con el corazón destruido pero la mente en llamas, tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a morirme. No iba a darles el gusto. Y sobre todo, no iban a ver ni un peso de mi dinero. Si querían jugar sucio, yo les iba a enseñar cómo se jugaba realmente sucio. 72 años no se construyen siendo ingenuo, hermano. Yo había llegado desde abajo, desde cargar costales en el puerto hasta manejar un imperio de 500 millones de pesos. Había sobrevivido a crisis económicas, a competidores despiadados, a políticos corruptos. 3 niños malcriados no iban a acabar conmigo. Mantuve los ojos cerrados cuando se despidieron. Isabel me dio un beso en la frente, frío como hielo. Carlos me apretó la mano, fingiendo cariño. Diego murmuró algo sobre que descansara en paz, como si ya estuviera muerto. Cuando se fueron, cuando sus pasos se alejaron por el pasillo de mármol del hospital privado más caro de la Ciudad de México, abrí los ojos. La habitación estaba en penumbra, las cortinas cerradas, solo la luz verde de los monitores parpadeando como luciérnagas electrónicas. Mi cuerpo seguía débil,
pero mi mente nunca había estado más clara. Había construido un imperio siendo más listo que mis competidores, no más fuerte, y ahora iba a usar toda esa astucia para darles la lección más cara de sus vidas. Si querían mi herencia, la iban a tener, pero no como esperaban. La enfermera nocturna entró a revisar mis signos vitales. Era Dolores Castillo, una mujer de 50 años que había trabajado para nuestra familia durante 2 décadas. La única persona en quien podía confiar en este momento. Sus ojos se encontraron con los míos, y vi su sorpresa, su alivio, su comprensión inmediata de que algo terrible estaba pasando. Le hice una seña para que se acercara, y cuando lo hizo, le susurré al oído las primeras palabras que pronuncié después de despertar del coma. Dolores, necesito tu ayuda. Mis hijos quieren matarme, y yo voy a darles una sorpresa que nunca van a olvidar. Dolores me miró con esos ojos que habían visto nacer a mis hijos, que habían cuidado a mi esposa Elena cuando estuvo enferma, que habían sido testigos silenciosos de toda nuestra historia familiar. 20 años, hermano. 20 años había trabajado esta mujer para nosotros. Primero como niñera, después como ama de llaves, ahora como enfermera privada. Era más familia que mi propia sangre. Le conté todo en susurros, cada palabra que había escuchado, cada plan macabro, cada cifra que habían mencionado mis hijos como si fuera dinero encontrado en la calle. Dolores escuchaba sin interrumpir, pero vi cómo se le iban llenando los ojos de lágrimas. Lágrimas de rabia, de decepción, de dolor por el hombre que había criado a esos monstruos. Dolores me dijo con voz quebrada: «Don Alejandro, yo los vi crecer. Isabel era tan dulce de niña, siempre me ayudaba en la cocina los domingos. Carlos era responsable, serio, pero noble. Y Dieguito, mi Dieguito, era tan cariñoso». Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Qué les pasó, don Alejandro? ¿Dónde perdimos a esos niños?» Yo sabía dónde. Lo había sabido por años, pero no quise verlo. El dinero, hermano. El maldito dinero los había podrido desde adentro como fruta dejada mucho tiempo al sol. Cuando Elena murió hace 5 años, yo compensé mi dolor trabajando más, ganando más, dándoles más. Creí que el dinero podía llenar el vacío que dejó su madre. Me equivoqué. Le expliqué a Dolores lo que necesitaba que hiciera. Era arriesgado, podía costarle el trabajo, incluso meterla en problemas legales. Pero ella no dudó ni un segundo. Me dijo que por la memoria de la señora Elena, por los años que habíamos sido una familia de verdad, haría lo que fuera necesario. Era pasada la medianoche cuando Dolores regresó con mi teléfono personal. Había tenido que ir hasta mi casa en Polanco, usar las llaves que yo le había dado años atrás para emergencias, esquivar las preguntas del guardia de seguridad. El celular estaba escondido en mi estudio, en el cajón secreto del escritorio de caoba que había comprado cuando la empresa empezó a prosperar. Mis dedos temblaron cuando marqué el número de Eduardo Vázquez. Eduardo había sido mi contador y abogado desde hacía 15 años, desde que era un joven recién salido de la universidad que necesitaba trabajo y yo necesitaba a alguien en quien confiar. Lo contraté no porque fuera el más barato, sino porque era el único que me miró a los ojos cuando le ofrecí el puesto. Los otros candidatos miraban mi ropa sencilla, mis manos callosas, mi acento de pueblo. Eduardo vio al hombre detrás de la apariencia. El teléfono sonó 3 veces antes de que Eduardo contestara con voz adormilada. «¿Señor Moreno? ¿Don Alejandro? Por Dios, ¿cómo está? Los doctores dijeron que estaba en coma, que...» Le expliqué la situación en pocas palabras. Eduardo era inteligente,
No necesitaba que le dibujara las cosas. Cuando terminé de hablar, hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Podía escuchar su respiración, el tic-tac de su reloj de escritorio, el ruido lejano del tráfico nocturno. Eduardo me dijo con voz seria: «Don Alejandro, lo que me está pidiendo es irreversible. El protocolo píldora venenosa que diseñamos hace años. Una vez activado, no hay vuelta atrás. Todos los activos, todas las cuentas, todo se liquidará en menos de 24 horas». Exactamente lo que necesitaba. El protocolo píldora venenosa había sido mi idea después de leer sobre empresarios que habían sido traicionados por sus propias familias. Un plan secreto para destruir completamente mi imperio en caso de que alguien tratara de robármelo. Eduardo pensó que era paranoia de viejo. Resulta que la paranoia a veces te salva la vida. Le confirmé que quería activarlo. Todos los activos líquidos, todas las cuentas bancarias, todas las inversiones, todo transferido inmediatamente al Fondo de Beneficencia Casa de la Esperanza. 500 millones de pesos para los niños huérfanos del padre Miguel Sánchez, mi viejo amigo del seminario que ahora dirigía el orfanato más grande de Michoacán. Eduardo trabajó desde su casa toda la madrugada. Yo podía escuchar el ruido de su computadora, sus llamadas a bancos internacionales, a abogados en Suiza, a corredores de bolsa en Nueva York. El dinero empezó a moverse como agua corriendo cuesta abajo. Cuentas que se vaciaban, inversiones que se liquidaban, propiedades que se transferían. Mientras Eduardo trabajaba, yo recordé cómo había llegado hasta aquí. Veracruz, 1968. Tenía 18 años y cargaba sacos de café en el puerto por 12 pesos al día. El trabajo más duro de mi vida, hermano. Sacos de 60 kilos bajo el sol del Golfo, desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Las manos se me llenaron de callos, la espalda me dolía como si me hubieran dado una paliza, pero nunca me quejé. Mi padre, Eusebio Moreno, me había enseñado que el trabajo duro era la única manera honesta de salir adelante. Él había muerto cuando yo tenía 16 años, de un infarto trabajando en la milpa. Mi madre, Esperanza Moreno, lavaba ropa ajena para mantener a mis 4 hermanos menores. Yo era el mayor, el hombre de la casa, el que tenía que encontrar la manera de sacar a la familia de la pobreza. En el puerto conocí a don Aurelio Martínez, un empresario que tenía una pequeña empresa de transportes. 3 camiones viejos, 2 choferes y muchas ganas de crecer. Me ofreció trabajo como ayudante de chofer por 18 pesos al día. 6 pesos más que en el puerto, pero sobre todo la oportunidad de aprender un negocio. Don Aurelio se convirtió en mi segundo padre. Me enseñó a manejar, a tratar con los clientes, a calcular rutas, a cuidar los camiones como si fueran familia. Cuando murió en 1975, me dejó la empresa en su testamento. Decía que yo había sido más hijo para él que su propio hijo, que se había ido a Estados Unidos y nunca regresó. Ahí empezó todo, hermano, con 3 camiones chatarra y la determinación de un joven que había conocido el hambre y no quería volver a conocerla. Trabajé 18 horas diarias durante 10 años. Manejaba de día, hacía cuentas de noche, reparaba motores los fines de semana. Cada peso que ganaba lo reinvertía en la empresa. Más camiones, mejores rutas, contratos más grandes. En 1978 conocí a Elena Ramírez en un baile del pueblo. Era maestra de primaria, la mujer más hermosa y más inteligente que había visto en mi vida. Al principio no me hacía caso. Yo era un camionero con las manos sucias y ella era una señorita educada de familia de clase media. Pero la conquisté a punta de perseverancia y respeto.
Le llevaba flores silvestres que cortaba en el camino. Le escribía cartas con mi letra torpe pero sincera. Nos casamos en 1980 y Elena se volvió mi socia en todo. Ella manejaba las cuentas mientras yo me ocupaba de la operación. Juntos construimos lo que después sería Transportes Moreno e Hijos. Elena insistió en el hijos mucho antes de que tuviéramos hijos. Decía que era importante pensar en el futuro, en el legado. Carlos nació en 1981, Isabel en 1984, Diego en 1988. Los tres nacieron en el hospital privado más caro de Veracruz, con los mejores doctores, en habitaciones privadas con aire acondicionado. Yo quería que tuvieran todo lo que yo no tuve. Error número 1, hermano. Darles todo desde el principio. Recuerdo cuando Carlos tenía 8 años y se peleó con un compañero de escuela porque el niño tenía zapatos más baratos que los suyos. En lugar de regañarlo, yo le compré zapatos aún más caros. Cuando Isabel tenía 10 años y se quejó de que su vestido para la primera comunión no era tan elegante como el de su prima rica, yo contraté al diseñador más caro de la ciudad. Cuando Diego lloraba porque quería una bicicleta importada como la de su amigo, yo se la compré sin pensarlo. Elena me advertía que los estaba malcriando, que el dinero sin valores no servía para nada. Pero yo pensaba que ella se preocupaba demasiado. Mis hijos tenían buenas calificaciones, iban a las mejores escuelas, se portaban bien en público. ¿Qué podía salir mal? Eduardo me llamó a las 3 de la madrugada para confirmarme que el protocolo estaba en marcha. Las transferencias empezarían en cuanto abrieran los bancos europeos, en unas horas. Para las 6 de la tarde del día siguiente, todos mis activos estarían en manos del padre Miguel. Le pregunté por los detalles legales. Eduardo me explicó que había estructurado todo como una donación voluntaria hecha por mí en pleno uso de mis facultades mentales. Había grabado videos míos hace años, firmado documentos, establecido todas las salvaguardas legales necesarias. Mis hijos no tendrían forma de reclamar ni un peso. Colgué el teléfono y se lo regresé a Dolores. Ella lo guardaría hasta que todo terminara. Me quedé despierto el resto de la noche, fingiendo estar inconsciente cada vez que entraba algún médico a revisar mis signos vitales, pero por dentro, planeando cada detalle de lo que vendría. Recordé algo que había pasado cuando Diego tenía 15 años. Había encontrado mi chequera en el escritorio y había falsificado mi firma para sacar 5,000 pesos. Cuando lo descubrí, en lugar de castigarlo, le di 10,000 más y le dije que la próxima vez me pidiera el dinero directamente. Elena se puso furiosa conmigo. Me dijo que así no se educaba a un hijo, que le estaba enseñando que robar no tenía consecuencias. Isabel había hecho algo parecido a los 17 años, usando mi tarjeta de crédito para comprarse ropa por 20,000 pesos sin preguntarme. Carlos, a los 20, había chocado su auto deportivo borracho y yo pagué para que no tuviera antecedentes penales. Cada vez que hacían algo malo, yo los rescataba con dinero. Creí que así les demostraba mi amor. Elena murió en 2019 de cáncer. Durante los últimos meses de su enfermedad, mis hijos visitaron muy poco. Siempre tenían excusas: trabajo, compromisos, viajes. Pero cuando Elena murió, ahí estuvieron los tres, preguntando por el testamento, por las cuentas bancarias, por la herencia. Esa noche, acostado en la cama del hospital esperando que amaneciera, entendí que Elena tenía razón. Yo no había criado hijos. Había criado depredadores que esperaban mi muerte para alimentarse de mis restos. Pero ya no importaba. En pocas horas, cuando llegaran al banco a reclamar su herencia,
se encontrarían con la sorpresa más grande de sus vidas. 500 millones de pesos volando hacia los niños que realmente los necesitaban, hacia el padre Miguel, que sabría usar ese dinero para dar amor, educación y oportunidades reales. Dolores se acercó antes del amanecer para susurrarme que había llamado al padre Miguel para avisarle discretamente que recibiría una donación importante. El padre Miguel, sin preguntar detalles, había dicho que encendería una vela por mí y que rezaría para que Dios me diera la fuerza necesaria para enfrentar lo que viniera. La fuerza ya la tenía, padre Miguel. 72 años de construir desde cero me habían dado toda la fuerza que necesitaba para destruir en un día lo que mis hijos creían que iban a robar. El amanecer llegó lento a la ventana de mi cuarto en el Hospital San Rafael. Dolores había conseguido una grabadora pequeña, de esas que usan los periodistas, y me la escondió debajo de la almohada. Mi plan era simple: dejar que mis hijos se colgaran con su propia soga, grabar cada palabra de su traición, y después usar esas pruebas para mandarlos directo a la cárcel. A las 9 de la mañana escuché sus voces en el pasillo. Venían hablando en voz baja, pero yo conocía esos tonos, esas risas nerviosas. Eran como niños planeando una travesura, excepto que la travesura era mi asesinato. Carlos entró primero, seguido de Isabel y Diego. Traían un folder de cuero café, de esos caros que venden en las papelerías de la zona rosa. Adentro estaba su obra maestra de la traición, un testamento falsificado que supuestamente yo había firmado la semana antes de mi derrame cerebral. Isabel se acercó a mi cama y me tocó la frente con esa falsedad que había perfeccionado durante años. Su voz sonaba dulce, como cuando era niña y quería que le comprara un juguete. «Ay, papito, sigues igual. Pobrecito de ti, ¿cuánto has de estar sufriendo ahí adentro? Actívate la grabadora con el dedo sin que se dieran cuenta. Cada palabra que dijeran quedaría registrada para la posteridad y, más importante, para el Ministerio Público Federal». Carlos abrió el folder y sacó varios documentos. Su voz se escuchaba profesional, como cuando daba presentaciones en la empresa. «Ya hablé con el notario Aguilar esta mañana. Fernando nos tiene todo listo. El testamento está firmado, sellado, con todas las formalidades legales. Nos costó 50,000 pesos, pero vale cada centavo». Diego se rió como hiena. Era la risa que tenía desde niño cuando hacía alguna maldad y creía que no lo iban a descubrir. 50,000 pesos para heredar 500 millones. El mejor negocio de nuestras vidas, hermano. Isabel revisó los papeles con cuidado. Siempre había sido la más detallista de los tres, la que revisaba cada número, cada coma. Una habilidad que yo admiraba cuando trabajaba para la empresa, pero que ahora usaba para planear mi muerte. Fernando es un genio. Miren cómo copió la firma de papá, idéntica. Y la fecha está perfecta, una semana antes del derrame. Nadie va a sospechar nada. Carlos guardó los documentos y se dirigió hacia la puerta. «Ahora vamos con el doctor Ramírez. Anoche me confirmó que todo está listo. Una dosis extra de morfina durante la madrugada y para las 6 de la mañana papá ya no va a sufrir más. No va a sufrir más», así le decían a matarme, como si fuera un acto de compasión. Diego checó su reloj de oro, un Rolex que yo le había regalado cuando cumplió 30 años. «Perfecto. Si papá fallece en la madrugada, podemos ir al banco el lunes temprano. Para el martes ya tendremos todo el dinero transferido a nuestras cuentas». Isabel se acercó otra vez a mi cama, pero esta vez no había cariño fingido en su voz. Hablaba como si yo ya estuviera muerto, como si fuera un mueble estorboso.
¿Sabes qué, hermanos? Voy a decir algo que llevo pensando años. Papá fue un buen empresario, construyó un imperio, le doy crédito por eso. Pero como padre fue un desastre. Nos compró todo lo que quisimos, pero nunca nos enseñó a vivir. El dinero nos va a servir más a nosotros que a él. Mi corazón se partió en 1000 pedazos. Isabel, mi princesa, la niña que solía sentarse en mis piernas para que le contara cuentos de piratas y tesoros escondidos, me estaba juzgando como si fuera un extraño. Y lo peor de todo es que tenía razón en parte. Sí les había comprado todo, pero nunca les había enseñado el valor del trabajo, el sacrificio, la gratitud. Diego, mi bebé, el que siempre había sido el más sentimental, el que lloraba viendo películas tristes, se encogió de hombros con una frialdad que me heló la sangre. Isabel tiene razón. Además, hermana, hay que ser realistas. Papá ya no es papá, es un vegetal. No siente, no piensa, no sufre. ¿Qué diferencia hace si se muere hoy o en 6 meses? Es lo mismo. Un vegetal. Su padre era un vegetal. 72 años de vida, de luchar, de construir, de amarlos incondicionalmente, y para ellos yo era solo un vegetal caro de mantener. Carlos se asomó al pasillo para verificar que no viniera ninguna enfermera. Lo importante es que todo salga limpio. El doctor Ramírez ya tiene su dinero, el notario Aguilar ya hizo su trabajo. Nosotros tenemos nuestros documentos. En una semana somos multimillonarios y nadie sospecha nada. Isabel empezó a caminar por la habitación como si ya fuera suya. ¿Saben qué voy a hacer con mi parte? Me voy a comprar esa casa en Miami que siempre quise, y después un yate. Siempre soñé con tener un yate blanco, de esos que salen en las revistas. Diego tenía otros planes, igual de superficiales. Yo me voy a Europa 6 meses. París, Roma, Londres, los mejores hoteles, los mejores restaurantes. Y cuando regrese, abro mi propio negocio. Algo fácil, que no requiera trabajar mucho. Algo fácil, que no requiera trabajar mucho. Esa era la mentalidad que yo les había creado sin darme cuenta. El dinero fácil, sin esfuerzo, sin sacrificio. Habían visto cómo llegaban los camiones cargados de dinero, pero nunca habían visto las noches sin dormir, las manos ampolladas, los años de riesgo e incertidumbre. Carlos interrumpió los sueños de sus hermanos con practicidad. Antes de gastarse el dinero, tenemos que asegurar que todo sea legal. Vamos a contratar a los mejores abogados fiscalistas del país. No quiero problemas con Hacienda después. Isabel asintió. Tienes razón, y también necesitamos un plan para manejar la prensa. Cuando la gente se entere de que heredamos 500 millones, van a empezar las preguntas. Tenemos que estar preparados. Diego sugirió. Podemos decir que papá nos había preparado para manejar el negocio desde jóvenes. Que fue su decisión dejarnos todo porque confiaba en nosotros. Se reían de lo fácil que iba a ser mentir sobre mí después de mi muerte. Ya tenían toda la historia inventada. El padre visionario que había preparado a sus hijos para continuar su legado. La realidad era que ninguno de los tres sabía manejar ni un puesto de tacos, mucho menos un imperio de transportes. Carlos miró su reloj. Son las 10 de la mañana. El doctor Ramírez me dijo que vendría a las 10:30 para hacer la última revisión antes del procedimiento. ¿Están seguros de que quieren estar aquí cuando pase? Isabel negó con la cabeza. Yo prefiero recordar a papá como era antes. Además, me pone nerviosa ver las máquinas, los cables, todo eso. Diego tampoco quería quedarse. Mejor nos vamos. Al final es mejor para todos. Papá no va a sufrir, nosotros no vamos a sufrir, y mañana empezamos una nueva vida.
Una nueva vida construida sobre mi cadáver. Esa era su idea de un futuro brillante. Carlos cerró el folder con los documentos falsos. Perfecto, entonces. Nos vamos ahora, regresamos mañana para el funeral y el lunes vamos al banco. Todo limpio, todo legal, todo perfecto. Se acercaron a mi cama para despedirse por última vez. Isabel me dio un beso en la frente, frío como hielo de nevera. Adiós, papito. Descansa en paz. Todo va a salir bien, ya verás. Carlos me apretó la mano y por un momento pensé que había una chispa de remordimiento en su gesto. Pero sus siguientes palabras destruyeron esa ilusión. Gracias por todo, papá. Por el dinero, por las oportunidades, por el futuro que nos vas a dar. No te preocupes por nada. Diego fue el último en despedirse. Mi bebé, mi niño, el que había cargado en brazos cuando era pequeño y se enfermaba, me tocó el hombro con una sonrisa que me heló los huesos. Hasta siempre, papá. Vas a estar mejor donde vayas, y nosotros vamos a estar mejor acá. Se fueron riéndose entre dientes, planeando dónde iban a almorzar antes de ir a hacer las últimas coordinaciones para mi asesinato. Los escuché alejarse por el pasillo, hablando de restaurantes caros y vinos importados. Mi muerte era motivo de celebración para ellos. Esperé 10 minutos antes de detener la grabadora. Cada palabra estaba registrada con claridad perfecta. Sus voces, sus planes, sus confesiones de soborno, su total falta de remordimiento. Tenía suficiente evidencia para mandar a los 3 a la cárcel por los próximos 20 años. Dolores entró como si nada hubiera pasado, pero sus ojos estaban rojos de llorar. Había escuchado todo desde el pasillo. Había visto a los niños que ella había criado planeando el asesinato del hombre que los había dado todo. Me tomó la mano temblorosa. Don Alejandro, ¿cómo es posible? ¿Cómo llegamos a esto? No tenía respuesta para esa pregunta, hermano. ¿Cómo el amor incondicional se convierte en codicia asesina? ¿Cómo los niños que abrazas de pequeños crecen para planear tu muerte? Son preguntas que no tienen respuesta fácil. Le entregué la grabadora a Dolores y le expliqué lo que tenía que hacer. Necesitaba que llamara a Eduardo inmediatamente para que contactara al capitán Ramón Torres de la Policía Federal. Ramón y yo habíamos sido amigos desde jóvenes, desde los tiempos en que él era un policía novato en Veracruz y yo era un camionero que apenas empezaba. Había cenado en mi casa, había conocido a Elena, había visto crecer a mis hijos. Si alguien iba a creerme esta historia increíble, era Ramón. Eduardo llamó a Ramón desde su oficina y le explicó la situación. Ramón no podía creer lo que estaba escuchando. Me conocía desde hacía 30 años, sabía qué tipo de hombre era yo, sabía el amor que les tenía a mis hijos. Pero también era un policía experimentado, había visto de todo en sus años de servicio. Nada lo sorprendía ya. Ramón llegó al hospital en 1 hora, vestido de civil para no levantar sospechas. Era un hombre grande, de casi 2 metros, con bigote gris y manos como palas. Tenía una presencia que intimidaba a los criminales, pero que tranquilizaba a la gente honesta. Cuando entró a mi habitación y me vio despierto, sus ojos se llenaron de lágrimas. Ramón me abrazó como si fuera su hermano. Alejandro, compadre, qué bueno verte despierto. Cuando Eduardo me llamó, no podía creer lo que me estaba diciendo. Tus propios hijos, hermano. Tus propios hijos. Le mostré la grabadora y le expliqué todo el plan. Ramón escuchó los audios con cara de piedra, tomando notas en una libreta pequeña. Cada tanto negaba con la cabeza o murmuraba alguna maldición entre dientes. Cuando terminó de escuchar, se quedó callado unos minutos, procesando la información.
Ramón me explicó el procedimiento legal. Alejandro, con estos audios tengo suficiente para arrestar a tus hijos por conspiración para cometer homicidio y cohecho. También puedo arrestar al doctor Ramírez por intento de homicidio y al notario Aguilar por falsificación de documentos. Pero necesito que me ayudes con algo más. Le pregunté qué necesitaba. Ramón me explicó que para que el caso fuera sólido, necesitaba evidencia del soborno al doctor. Eduardo había documentado todas las transferencias bancarias del protocolo píldora venenosa, y esos documentos servirían como prueba de que yo estaba mentalmente competente y que mis hijos habían planeado matarme para robarme. Eduardo llegó al hospital con una maleta llena de documentos, contratos bancarios, registros de transferencias, copias de emails con los bancos suizos, todo perfectamente organizado y legalizado. El papeleo demostraba que yo había estado manejando mis finanzas personalmente hasta el día anterior, que había tomado decisiones complejas que requerían plena capacidad mental. Ramón revisó los documentos con cuidado. Perfecto, Alejandro. Con esto puedo demostrar que estabas en pleno uso de tus facultades cuando tus hijos decidieron matarte. Es homicidio agravado por codicia, más los delitos de cohecho y falsificación. Están viendo entre 15 y 20 años de prisión cada uno. Le pregunté cuándo iba a actuar. Ramón me explicó que iba a esperar hasta que fueran al banco a cobrar la herencia. Así los arrestaría en el momento exacto en que estuvieran intentando robar mi dinero, con los documentos falsos en las manos. Sería la evidencia perfecta de sus intenciones criminales. Eduardo coordinó con el director del Banco Nacional para que hubiera cámaras de seguridad especiales grabando cuando llegaran mis hijos. También arregló que Ramón y sus agentes estuvieran escondidos en el banco, listos para actuar en el momento preciso. Dolores me preguntó si no sentía tristeza por lo que iba a pasarles a mis hijos. La verdad, hermano, sí sentía tristeza, pero no tristeza por ellos, sino por el hombre que había sido yo, por los errores que había cometido, por Elena que se había ido sin ver en qué se habían convertido nuestros hijos. Le expliqué a Dolores que esto no era venganza, era justicia. Mis hijos habían cruzado la línea entre la codicia y el crimen. Habían decidido que mi vida valía menos que mi dinero. Y en México, como en cualquier país civilizado, eso tiene consecuencias. Ramón se preparaba para irse cuando le hice una última petición. Quería que arrestara al doctor Ramírez esa misma noche, antes de que pudiera intentar matarme realmente. Ramón asintió. Ya tengo una orden de aprehensión lista. En cuanto salga de aquí, voy directo a su casa. Para mañana ya va a estar en el reclusorio. Esa noche dormí tranquilo por primera vez en años. Mi dinero estaba seguro en manos del padre Miguel. Mis hijos iban a pagar por sus crímenes y yo iba a vivir para ver cómo la justicia hacía su trabajo. 72 años de vida me habían enseñado que la paciencia y la inteligencia siempre vencen a la prisa y la codicia. Mañana sería el día más importante de mi vida, el día en que mis hijos descubrirían que subestimar a un viejo zorro puede costar muy caro. El lunes amaneció despejado en la Ciudad de México. Desde la ventana de mi habitación podía ver el Paseo de la Reforma brillando bajo el sol matutino, los coches corriendo hacia sus trabajos, la gente caminando con prisa hacia sus destinos. Un día normal para todos, excepto para la familia Moreno. Hoy era el día en que mis hijos iban a descubrir el verdadero precio de la traición. Dolores entró temprano con mi desayuno, pero ninguno de los dos teníamos hambre. La tensión se podía cortar con cuchillo.
Ella me había ayudado a vestirme con mi mejor traje, el azul marino que Elena me había regalado para nuestro aniversario de bodas número 30. Si iba a ver la destrucción de mis hijos, al menos iba a verla vestido con dignidad. Eduardo llegó a las 8 de la mañana con noticias frescas. El doctor Ramírez había sido arrestado en su casa la noche anterior, justo cuando empacaba una maleta para huir a Guatemala. En su teléfono encontraron mensajes de Carlos confirmando el plan del asesinato. El cobarde se había derrumbado inmediatamente y había confesado todo a cambio de una sentencia reducida. El notario Aguilar también había caído esa madrugada. Ramón y sus agentes lo encontraron en su oficina quemando documentos. Demasiado tarde, hermano. Eduardo había conseguido copias de todos los papeles falsos antes de que pudieran destruirlos. La evidencia era abrumadora. Eduardo me mostró un reporte de su computadora. Don Alejandro, todas las transferencias se completaron anoche. Los 500 millones ya están en la cuenta del padre Miguel. Oficialmente, usted ya no tiene ni un peso a su nombre. Perfecto. Había pasado de multimillonario a pobre en 24 horas y nunca me había sentido más rico. Cada peso que ya no tenía era un peso que mis hijos no iban a robar, un peso que iba a ayudar a niños que realmente lo necesitaban. A las 10 de la mañana, Ramón me llamó para confirmar que sus agentes estaban en posición. 8 elementos de la Policía Federal, vestidos de civil, distribuidos por todo el banco. Cámaras de seguridad especiales instaladas durante el fin de semana. El director Patricio Mendoza había sido brifeado sobre su papel en el operativo. Dolores prendió la televisión pequeña de la habitación. Habíamos arreglado con un contacto de Eduardo que una cámara oculta transmitiera en vivo lo que pasara en el banco. Yo iba a ver en tiempo real cómo se desplomaba el mundo de mis hijos. A las 11 de la mañana vi llegar a Carlos, Isabel y Diego al edificio del Banco Nacional en Reforma. Venían en el Mercedes-Benz negro que yo le había regalado a Carlos para su cumpleaños 40. Estacionaron en la zona VIP, como si ya fueran los dueños del banco. Carlos llevaba su mejor traje italiano, Isabel un vestido blanco que le había costado más que el sueldo anual de una secretaria, Diego sus zapatos de cocodrilo que había mandado hacer en Italia. Se veían tan seguros, tan confiados, tan listos para cobrar su premio por matarme. Isabel se retocó el maquillaje en el espejo del coche, Carlos se ajustó la corbata, Diego se peinó con las manos. Iban a una reunión de negocios, no a robar la herencia de su padre asesinado. Entraron al banco caminando como dueños del mundo. El guardia de seguridad los saludó con respeto, pensando que eran clientes importantes. Los empleados del banco los miraban con curiosidad, preguntándose quiénes serían esas personas tan elegantes que venían un lunes por la mañana con cara de celebración. La secretaria del director los hizo pasar inmediatamente. Patricio Mendoza los recibió en su oficina privada, la misma donde yo había firmado mis primeros créditos empresariales hace 20 años. Una oficina de caoba y cristal con vista panorámica a Reforma, donde se decidían los destinos financieros de millones de mexicanos. Patricio era un hombre pequeño, de unos 50 años, con lentes dorados y modales refinados. Había manejado mi cuenta durante una década. Conocía cada peso que entraba y salía de mis negocios. Cuando Eduardo le explicó la situación, Patricio no podía creer lo que estaba escuchando. Pero era un profesional, sabía cómo manejar situaciones delicadas. Carlos tomó la palabra, como siempre hacía cuando se trataba de asuntos importantes. Director Mendoza,
Venimos a hacer efectivo el testamento de nuestro padre, Alejandro Moreno. Como usted sabe, papá falleció el sábado por la noche. Patricio revisó sus papeles con cara seria. Mis condolencias por su pérdida. Don Alejandro era un cliente muy respetado en esta institución. Isabel sacó los documentos falsos de su bolsa Louis Vuitton. Aquí está el testamento certificado por el notario Aguilar. Como puede ver, papá nos dejó todo a nosotros tres, dividido en partes iguales. Patricio tomó los documentos y los revisó cuidadosamente, como si fuera la primera vez que los veía. Por dentro sabía que eran falsos, pero su actuación era perfecta. Cualquier banquero revisaría los documentos con esa misma meticulosidad. Diego se movía nervioso en su silla. Siempre había sido el más ansioso de los tres, el que menos sabía disimular. ¿Todo está en orden, señor Mendoza? ¿Podemos proceder con las transferencias? Patricio asintió lentamente. Los documentos parecen estar en regla. Permítanme revisar el estado actual de las cuentas de su padre. Se dirigió a su computadora y empezó a teclear. Yo sabía que estaba accediendo a mis cuentas, que estaba viendo los números que iban a destruir los sueños de mis hijos. Sus dedos se movían lentamente sobre el teclado como si cada tecla pesara 1 tonelada. Carlos se inclinó hacia adelante. Director, solo para confirmar, ¿cuál es el saldo total de todas las cuentas de nuestro padre? Sabemos que son varios cientos de millones, pero queremos la cifra exacta. Isabel agregó con una sonrisa falsa. Necesitamos planear las transferencias correctamente. Es mucho dinero para mover de una vez. Diego se rió nervioso. Nunca habíamos manejado tantos millones juntos. Va a ser toda una experiencia. Patricio siguió revisando las pantallas, frunciendo el ceño como si algo no estuviera bien. Su actuación era magistral, creaba exactamente la tensión que necesitábamos. Los tres hermanos empezaron a intercambiar miradas preocupadas. Carlos preguntó con voz tensa: ¿Hay algún problema, director? Patricio se quitó los lentes y los limpió lentamente. Bueno, esto es inusual. Isabel se enderezó en su silla. ¿Inusual? ¿Qué quiere decir con inusual? Patricio volvió a ponerse los lentes y miró directamente a los tres hermanos. Según nuestros registros, todas las cuentas de don Alejandro Moreno fueron liquidadas completamente el sábado por la noche. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los tres hermanos se quedaron inmóviles como estatuas de sal. Carlos fue el primero en reaccionar. ¿Liquidadas? ¿Qué significa liquidadas? Patricio leyó de su pantalla con voz profesional. Cuenta corriente número 41759888821. 0 pesos, 0 centavos. Cuenta de ahorros número 98745 y 532. 0 pesos, 0 centavos. Cuenta empresarial número 1122 98866. 0 pesos, 0 centavos. Isabel se puso pálida. Eso es imposible. Papá tenía más de 500 millones en sus cuentas. Patricio continuó leyendo. Efectivamente, señorita Moreno, hasta el sábado a las 6 de la tarde, don Alejandro tenía exactamente 547 millones, 200,000 pesos en todas sus cuentas combinadas. Diego tartamudeó. ¿Y dónde está ese dinero? Patricio imprimió un reporte y se lo extendió a Carlos. Según las órdenes firmadas por su padre el sábado por la noche, todos los fondos fueron transferidos como donación al Fondo de Beneficencia Casa de la Esperanza, administrado por el padre Miguel Sánchez en Michoacán. Carlos leyó el papel con ojos desencajados. Esto tiene que ser un error. Mi padre estaba en coma el sábado. No pudo haber firmado nada. Patricio mostró copias de los documentos. Aquí están las órdenes de transferencia,
firmadas de puño y letra por don Alejandro, con su huella digital certificada y ratificadas por su abogado Eduardo Vázquez. Todo perfectamente legal. Isabel arrebató los papeles de las manos de Carlos. Esto es una estafa. Alguien robó el dinero de mi padre. Exijo que detengan todas las transferencias inmediatamente. Patricio negó con la cabeza. Me temo que es imposible, señorita. Las transferencias se completaron hace más de 24 horas. El dinero ya está en poder de la institución beneficiaria. Diego se levantó de golpe, tirando su silla. No puede ser. Ese dinero es nuestro. Somos los herederos legítimos. Carlos intentaba mantener la calma, pero su voz temblaba. Director Mendoza, esto tiene que ser un malentendido. Mi padre jamás habría donado todo su dinero sin consultarnos. Patricio se encogió de hombros. Señor Moreno, su padre era el único propietario de esas cuentas. Tenía derecho legal a disponer de su dinero como considerara conveniente. Isabel empezó a gritar como loca. 500 millones, 500 millones de pesos. No pueden haber desaparecido así. En ese momento, las puertas de la oficina se abrieron de par en par. Ramón Torres entró con 8 agentes federales, todos armados, todos serios como lápidas. Llevaban chalecos antibalas con las siglas de la Policía Federal, esposas, radios que crepitaban con voces de otros operativos. Ramón mostró las órdenes de aprehensión. Carlos Moreno, Isabel Moreno, Diego Moreno, quedan arrestados por los delitos de conspiración para cometer homicidio, cohecho y tentativa de fraude. Carlos se levantó tambaleándose. ¿De qué están hablando? No hemos hecho nada malo. Ramón activó una grabadora pequeña. ¿Reconocen estas voces? La voz de Carlos llenó la oficina. Mire, doctor, necesitamos ser prácticos aquí. Mi padre ya no tiene calidad de vida. Sería un acto de misericordia aumentar la dosis de morfina, acelerar el proceso natural. Isabel gritó. Esa grabación es falsa. Alguien editó nuestras voces. Ramón siguió reproduciendo. Por su discreción y colaboración, recibiría una compensación de 100,000 pesos, en efectivo, sin preguntas, sin papeles que firmar. Diego se desplomó en su silla. No, no puede ser. ¿Cómo? Ramón se acercó a Carlos. Tu padre no estaba en coma, muchacho. Despertó el viernes por la noche y escuchó cada palabra de su pequeño plan de asesinato. Carlos negaba con la cabeza. Eso es imposible. Los médicos dijeron que estaba inconsciente. Ramón sonrió con ironía. Los médicos dijeron muchas cosas, incluyendo cuánto les ibas a pagar por matarlo. Isabel intentó correr hacia la puerta, pero 2 agentes la detuvieron. Suéltenme. Esto es una conspiración. Mi padre está muerto. No pudo haber grabado nada. Ramón le mostró una foto en su teléfono. Tu padre está muy vivo, Isabel. De hecho, está viendo todo esto desde su habitación del hospital. La foto mostraba a Alejandro sentado en su cama, completamente despierto, saludando con la mano hacia la cámara. Diego vomitó en el bote de basura de la oficina. Carlos fue el último en quebrarse. Papá nos traicionó. Ramón le puso las esposas. No, muchacho. Ustedes lo traicionaron a él. Su padre solo se defendió. Uno por uno, los agentes esposaron a los 3 hermanos. Carlos lloraba silenciosamente. Isabel gritaba insultos contra su padre. Diego temblaba como hoja en el viento. Los clientes del banco se asomaban curiosos, algunos grabando con sus teléfonos la caída de los herederos Moreno. Ramón leyó sus derechos. Tienen derecho a permanecer callados. Cualquier cosa que digan puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia. Tienen derecho a un abogado. Si no pueden pagar uno, el Estado les asignará uno de oficio.
Patricio se quedó en su oficina, organizando los documentos del caso. Todo había sido registrado por las cámaras de seguridad, cada palabra, cada gesto, cada momento de la revelación. La evidencia era abrumadora e irrefutable. Los llevaron esposados por el lobby del banco. Empleados, clientes, guardias de seguridad. Todos veían pasar a los que hace una hora creían que eran millonarios herederos. Ahora eran solo 3 criminales arrestados por intentar asesinar a su propio padre. Afuera del banco los esperaban las patrullas federales, con las sirenas silenciosas, pero las luces rojas y azules girando como faros de advertencia. Los periodistas ya habían llegado, alertados por las radios policíacas. Las cámaras de televisión grababan todo. Los morenos siendo metidos a las patrullas, sus caras de humillación y terror, el final de una dinastía construida sobre la traición. Carlos gritó desde la patrulla: «Papá, si nos estás viendo, perdónanos, no queríamos hacerte daño». Isabel lloró. «Fue idea de Carlos, yo solo seguí a mis hermanos, no me metan a la cárcel». Diego simplemente lloraba, con la cabeza entre las manos, destruido por la realización de lo que habían intentado hacer. Las patrullas se alejaron por Reforma, llevándose a mis hijos hacia el reclusorio federal, donde esperarían su juicio. En unas horas, toda la Ciudad de México sabría la historia de los herederos que quisieron matar a su padre por dinero y terminaron con las manos vacías y esposas en las muñecas. Desde mi cama en el hospital, apagué la televisión y cerré los ojos. Había terminado. 500 millones de pesos volando hacia los niños huérfanos que los merecían. 3 hijos en la cárcel pagando por sus crímenes. Y yo libre para empezar una nueva vida, lejos de la codicia y la traición. 72 años habían sido suficientes aprendiendo que la sangre no siempre es más espesa que el agua. A veces, la familia real es la que eliges, no la que te toca. El martes por la mañana, cuando las enfermeras entraron a mi habitación para el chequeo rutinario, les di la sorpresa de sus vidas. Me senté en la cama sin ayuda, les sonreí y les dije buenos días con una voz clara como campana de iglesia. La enfermera más joven se desmayó del susto, la mayor corrió a buscar al doctor jefe y yo me quedé ahí riéndome por primera vez en semanas. El doctor Hernández, el neurólogo principal del hospital, no podía creer lo que veía. Me hizo pruebas durante 3 horas. Reflejos, memoria, coordinación, razonamiento matemático. Todo perfecto, hermano. Como si nunca hubiera tenido un derrame cerebral. El hombre se rascaba la cabeza y murmuraba sobre milagros médicos y recuperaciones inexplicables. Le dije la verdad. Había despertado del coma el viernes, pero mantuve los ojos cerrados para escuchar los planes de mis hijos. El doctor se quedó blanco cuando le expliqué todo. Había trabajado con el doctor Ramírez durante años. Nunca sospechó que su colega pudiera ser comprado para asesinar pacientes. Dolores lloraba de alegría mientras me ayudaba a vestirme con ropa normal. Había traído mi camisa blanca favorita, la que Elena me había regalado para nuestro primer aniversario. Me quedaba un poco grande ahora. Había perdido peso durante los días en el hospital, pero me sentía como nuevo. Eduardo llegó temprano con noticias del proceso legal. Los 3 habían pasado la noche en celdas separadas del reclusorio federal. Carlos había intentado sobornar a los guardias. Isabel había gritado toda la noche exigiendo hablar con abogados caros. Diego había llorado hasta quedarse sin lágrimas. Ninguno entendía todavía la magnitud de lo que habían perdido. Ramón vino a visitarme antes del mediodía. Me abrazó como hermano
y me dijo que en 30 años de policía nunca había visto un caso tan claro de justicia divina. Los audios que habíamos grabado eran evidencia perfecta, imposible de refutar. Cualquier juez del país los condenaría sin dudar. Me explicó los cargos formales. Carlos enfrentaba conspiración para cometer homicidio agravado, cohecho a funcionario público y falsificación de documentos. Isabel tenía los mismos cargos, más lavado de dinero por su participación en el manejo de las cuentas falsas. Diego, siendo el menor y el que menos había participado en la organización, enfrentaba cargos menores pero igual de serios. El doctor Ramírez había confesado todo a cambio de una sentencia reducida. Había grabado conversaciones telefónicas con Carlos donde discutían dosis específicas de morfina y horarios para el asesinato. El cobarde había mantenido pruebas como seguro de vida, sin imaginar que esas mismas pruebas lo hundirían. El notario Aguilar también había cantado como canario. Tenía copias de todos los documentos falsos, registros de los pagos recibidos, incluso fotografías de las reuniones donde planearon la falsificación del testamento. Su oficina era un archivo completo de evidencia criminal. Eduardo me mostró los reportes financieros finales. El protocolo píldora venenosa había funcionado perfectamente. 547 millones de pesos transferidos exitosamente al Fondo Casa de la Esperanza. El padre Miguel había confirmado la recepción de todos los fondos y ya tenía planes detallados para usar el dinero. Le pregunté a Eduardo sobre mis propiedades restantes. Quedaba la casa de Polanco, valuada en 40 millones, y algunos activos menores de la empresa que no había liquidado, suficiente para empezar una nueva vida, pero lejos de la fortuna que mis hijos creían que iban a heredar. Esa tarde decidí que quería vender todo y mudarme lejos de la Ciudad de México. Esta ciudad tenía demasiados recuerdos dolorosos, demasiadas conexiones con el pasado que quería dejar atrás. Eduardo me sugirió Michoacán, cerca de donde el padre Miguel tenía el orfanato. Podría supervisar personalmente cómo se usaba mi donación. Los periódicos de la tarde publicaron la historia completa. Los herederos asesinos, la traición de los Moreno, de millonarios a criminales en 24 horas. Las fotografías de mis hijos esposados estaban en todas las portadas. México entero hablaba del caso. Dolores me leyó algunos artículos mientras cenábamos en mi habitación del hospital. Los periodistas habían investigado la historia familiar completa. Encontraron testimonios de empleados que confirmaban cómo había malcriado a mis hijos, cómo Elena había advertido sobre su comportamiento, cómo habían mostrado signos de codicia desde jóvenes. Un reportero había entrevistado al padre Miguel sin que él supiera de dónde venía la donación. El sacerdote había dicho que era el regalo más grande que había recibido en 40 años de trabajo con niños huérfanos. 200 niños iban a poder estudiar hasta la universidad, comer 3 veces al día, tener atención médica completa. Eduardo coordinó la venta de la casa de Polanco. Un empresario árabe la compró en efectivo por 38 millones de pesos. No regateó el precio. Había visto las noticias y sabía que yo necesitaba mudarme rápidamente para escapar del escándalo mediático. Con ese dinero compré una finca de 100 hectáreas en las montañas de Michoacán, cerca del pueblo de Uruapan. Tierra fértil perfecta para aguacates, con pastos naturales ideales para caballos, un río cristalino que atravesaba la propiedad. La casa era sencilla pero sólida, de adobe y tejas rojas, con corredores amplios y jardines llenos de bugambilias.
El juicio comenzó 3 meses después de los arrestos. Yo testimonié durante 2 días completos, contando toda la historia desde el principio. Los abogados defensores trataron de pintarme como un padre cruel que había rechazado a sus hijos. Pero los audios hablaban por sí solos. Cuando reprodujeron las grabaciones en la sala del tribunal, hasta los abogados defensores se estremecieron. Escuchar a Carlos negociando mi muerte con el doctor Ramírez, a Isabel calculando fríamente cómo dividir mi herencia, a Diego hablando de mí como un vegetal que estorbaba, fue devastador para cualquier persona con conciencia. Carlos intentó defenderse diciendo que el dinero era para invertir en el negocio familiar, para hacer crecer el legado que yo había construido. Mentiras patéticas, hermano. Los investigadores habían encontrado sus planes reales: la casa en Miami para Isabel, los viajes a Europa para Diego, las inversiones especulativas de Carlos. Isabel lloró durante todo su testimonio, jurando que nunca habría permitido que lastimaran realmente a su padre. Pero los audios la contradecían. Su propia voz diciendo que yo era un mal padre, que merecía morir rápido para no sufrir más. Sus propias palabras la condenaron. Diego fue el único que mostró remordimiento genuino. Se quebró completamente en el estrado, pidiendo perdón entre sollozos, admitiendo que habían cometido el error más grande de sus vidas. Pero el daño estaba hecho, hermano. Las intenciones criminales estaban documentadas sin lugar a dudas. Los testigos adicionales sellaron su destino. Empleados del hospital confirmaron comportamientos sospechosos. El contador de la empresa testificó sobre presiones para acelerar transferencias de herencia. Amigos de la familia admitieron haber escuchado comentarios despectivos sobre mi salud. El juez leyó las sentencias un viernes gris de noviembre. Carlos, como el líder intelectual del plan, recibió 15 años de prisión. Isabel, por su participación activa y su papel en la falsificación de documentos, 12 años. Diego, considerado seguidor más que líder, 10 años. Mis hijos lloraron cuando escucharon las sentencias. Carlos gritó que era injusto, que nunca me habrían lastimado realmente. Isabel me miró directamente por primera vez en meses y murmuró: «Perdón, papá», con los labios. Diego simplemente se desplomó, aceptando su destino con la resignación de quien sabe que se lo merece. No sentí satisfacción viendo sus lágrimas, hermano. Solo sentí un vacío profundo, como cuando Elena murió. Era el final definitivo de la familia que había construido durante décadas. Pero también era el principio de algo nuevo, algo más auténtico. Después del juicio me mudé definitivamente a la finca en Michoacán. Los primeros meses fueron difíciles. La soledad pesaba como piedra en el pecho. Había vivido rodeado de gente toda mi vida: empleados, socios, familia. Ahora solo tenía el silencio de las montañas y el sonido del viento entre los aguacates. Poco a poco encontré paz en la rutina sencilla. Despertaba con el sol, alimentaba a los caballos que había comprado, revisaba los cultivos de aguacate, leía libros que nunca había tenido tiempo de leer. Por las tardes me sentaba en el corredor a ver las puestas de sol más hermosas que había visto en mi vida. El padre Miguel me visitaba regularmente. Era un hombre de 60 años, pequeño y delgado, pero con una energía que contagiaba esperanza. Me contaba sobre los niños del orfanato, sobre los proyectos que estaban desarrollando con mi donación, sobre los sueños que se estaban haciendo realidad. Un año después de mudarme a la finca, el padre Miguel me invitó a conocer personalmente Casa de la Esperanza. El orfanato estaba a 2 horas de mi casa.
en un valle verde rodeado de montañas azules. Cuando llegué, 200 niños me esperaban en el patio principal cantando una canción de bienvenida. Nunca había visto tanto agradecimiento concentrado en un lugar, hermano. Niños de 5 a 18 años, algunos huérfanos desde bebés, otros abandonados por familias que no podían mantenerlos, todos unidos por la esperanza de un futuro mejor. Mi dinero había construido aulas nuevas, dormitorios dignos, una biblioteca llena de libros, un comedor donde nunca faltaba la comida. El padre Miguel me presentó como el benefactor anónimo que había hecho posible su nueva vida. Los niños no sabían mi nombre ni mi historia, solo sabían que alguien los había ayudado cuando más lo necesitaban. Me abrazaron con una sinceridad que mis propios hijos nunca me habían dado. Una niña de 8 años, María José, se me acercó tímidamente después de la presentación. Tenía ojos enormes y sonrisa desdentada. Llevaba un vestido limpio pero remendado. Me tomó la mano con sus deditos pequeños y me dijo que quería ser doctora para ayudar a otros niños como ella. En ese momento, hermano, entendí que había hecho lo correcto. 500 millones de pesos no compran casas en Miami ni yates de lujo, pero sí compran 200 futuros, 200 oportunidades, 200 sueños que se harán realidad. María José va a ser doctora y mi dinero va a hacer que eso sea posible. El padre Miguel me llevó a recorrer todas las instalaciones. Aulas equipadas con computadoras modernas donde niños campesinos aprendían sobre el mundo digital. Talleres de carpintería donde adolescentes desarrollaban habilidades prácticas. Un invernadero donde cultivaban sus propios vegetales, aprendiendo agricultura sustentable. Me contó historias individuales que me partían y sanaban el corazón al mismo tiempo. Roberto, de 15 años, había llegado desnutrido y analfabeta a los 10. Ahora leía 3 libros por semana y soñaba con ser escritor. Carmen, de 17, había sido abandonada por prostituirse a los 12 para sobrevivir en las calles. Ahora estudiaba enfermería y ayudaba a cuidar a los niños menores. Cuando terminamos el recorrido, el padre Miguel me llevó a su oficina sencilla. Las paredes estaban cubiertas de dibujos que los niños le habían hecho, fotografías de graduaciones, cartas de exalumnos que habían salido adelante en la vida. Me sirvió café en tazas de barro que habían hecho en el taller de cerámica. El padre Miguel me dijo con los ojos brillantes: «Alejandro, usted convirtió el mal en bien. Sus hijos quisieron usar su dinero para el egoísmo y la destrucción, pero usted lo transformó en amor y construcción. Dios tiene formas misteriosas de crear milagros». Le pregunté si creía que había sido demasiado duro con mis hijos. El padre Miguel me miró con comprensión profunda y me dijo que el amor verdadero a veces requiere decisiones dolorosas. Había protegido mi dinero de ser malgastado y lo había dirigido hacia quienes realmente lo valorarían. Esa noche regresé a mi finca con el corazón lleno de una paz que no sentía desde antes de que Elena muriera. Había encontrado mi propósito real: no construir fortunas para herederos ingratos, sino crear oportunidades para quienes las merecían por mérito y necesidad. Comencé a visitar Casa de la Esperanza regularmente. Los niños me adoptaron como abuelo honorario, me contaban sus problemas y sueños, me mostraban sus tareas y proyectos. Algunos de los mayores me ayudaban en la finca los fines de semana, aprendiendo sobre agricultura y ganadería. Roberto, el niño que soñaba con ser escritor, comenzó a visitarme para que le enseñara sobre el mundo de los negocios. Quería escribir historias sobre empresarios exitosos, entender cómo se construyen imperios desde cero. Le conté mi historia real,
desde cargar sacos en el puerto hasta manejar millones, omitiendo solo los detalles más dolorosos sobre mis hijos. Carmen, la futura enfermera, me ayudaba cuando tenía problemas menores de salud. A los 73 años, mi cuerpo ya no era el mismo de antes, pero mi espíritu se fortalecía cada día. Carmen tenía manos suaves y corazón más suave aún, siempre preocupada por mi bienestar. María José, la que quería ser doctora, venía a la finca a ayudarme con los caballos. Tenía un don natural para tratar con los animales. Los calmaba con su voz dulce y su paciencia infinita. Le enseñé a montar en Estrella, una yegua mansa que había comprado especialmente para visitas de los niños. 2 años después de la mudanza, Eduardo me visitó para actualizarme sobre el estado legal de mis hijos. Carlos había intentado apelar su sentencia sin éxito. Isabel había desarrollado depresión severa y estaba recibiendo tratamiento psicológico. Diego había encontrado la religión y participaba en programas de rehabilitación espiritual. Le pregunté a Eduardo si alguno había mostrado arrepentimiento genuino por el daño que habían intentado causarme. Me dijo que Diego había escrito cartas pidiendo perdón, que nunca envió, pero que los psicólogos carcelarios habían leído. Carlos seguía insistiendo en que habían sido malinterpretados. Isabel alternaba entre remordimiento y resentimiento. Eduardo me sugirió que considerara visitarlos en prisión, que quizás el tiempo había cambiado sus perspectivas. Lo pensé durante semanas, hermano, pero decidí que no estaba listo. Tal vez nunca estaría listo. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar completamente. En lugar de mirar hacia el pasado doloroso, decidí enfocarme en el futuro prometedor. Establecí un fondo educativo permanente dentro de Casa de la Esperanza. Cada año, 10 niños recibirían becas completas para estudiar carreras universitarias. Mi finca se convertiría en centro de entrenamiento agrícola para los jóvenes que quisieran aprender oficios del campo. 3 años después de la traición de mis hijos, celebré mis 75 años rodeado de la familia real que había encontrado. 200 niños cantaron Las Mañanitas en el patio del orfanato. El padre Miguel bendijo una comida compartida. Los jóvenes que ya habían salido adelante regresaron a visitar al hombre que había hecho posibles sus sueños. Roberto había publicado su primer cuento en una revista nacional. Carmen se había graduado de enfermería con honores y trabajaba en el hospital del pueblo. María José, ahora de 11 años, mantenía las mejores calificaciones de su clase y seguía soñando con ser doctora. Esa noche, sentado en el corredor de mi finca, viendo las estrellas que brillaban sobre las montañas de Michoacán, reflexioné sobre el camino recorrido. Había perdido 500 millones de pesos y 3 hijos, pero había ganado 200 nietos del corazón y la paz que solo da saber que tu vida sirvió para algo bueno. Si me escuchas ahora, hermano, quiero que sepas que la sangre no siempre hace la familia. A veces la familia real es la que eliges, la que te elige de vuelta, la que valora tu amor por lo que eres y no por lo que tienes. Mis verdaderos herederos corren por los pasillos de Casa de la Esperanza. Estudian con libros comprados con mi dinero. Duermen tranquilos sabiendo que alguien creyó en sus sueños. 75 años me tomó aprender que la riqueza real no se mide en pesos ni se guarda en bancos suizos. Se mide en sonrisas agradecidas, en futuros construidos, en amor genuino que se multiplica en lugar de dividirse. Mis hijos quisieron mi dinero para destruir, pero Dios lo usó para crear. Y así, hermano, termina esta historia, con un viejo de 75 años que encontró su verdadera familia
cuando perdió la falsa, que convirtió la traición más dolorosa en la bendición más grande, que aprendió que a veces hay que perderlo todo para encontrar lo que realmente vale la pena. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero,
La verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última.
Yo creo que la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.